Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El Evangelio que se escucha hoy en la misa del sábado de la cuarta semana de Pascua, que comienza con estas palabras: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, en boca de Jesús que estaba hablando a los judíos. Este mismo Evangelio, estos mismos versículos, se proclaman también en la 21ª semana, en el domingo 21 del tiempo ordinario en el ciclo de San Marcos. Pero si al escucharlos en ese domingo lo hacemos siguiendo el ciclo del tiempo ordinario, ahora lo escuchamos con el oído pascual, con los ojos de la Pascua, como si el que nos estuviese hablando fuese el resucitado, el que ha vencido a la muerte y se presenta como el pan de vida, porque está vivo y no muere más. Y hablándole a los judíos nos habla también a nosotros y nos dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esta carne y esta sangre son la Eucaristía, el pan y el vino que por la palabra viva de Dios quedan vivificados en alimento que da la vida. Es así como lo contemplamos y lo recibimos los creyentes, porque es verdad. Jesucristo ha querido unir su divinidad, o sea, el Hijo de Dios ha querido unir su divinidad a ese pan y a ese vino transformados por la palabra poderosa en su cuerpo y en su sangre. ¿Esto os escandaliza? ¿Esto los escandaliza?, pregunta Jesús a sus discípulos cuando habló en aquel momento. Y es la misma pregunta que hoy todavía escandaliza a muchos. Los protestantes niegan que en la Eucaristía esté realmente presente el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Dónde, dicen ellos, está en la Biblia semejante afirmación? ¿Dónde se dice que este pan es el cuerpo de Cristo? Lo leemos aquí, en estos versículos y en los anteriores que hemos escuchado ayer, cuando Jesús con claridad se refiere a sí mismo como pan que da la vida. Nosotros tenemos el oído pascual, o sea, este modo de escuchar la Escritura con fe. Y en cambio, según narra el Evangelio, aquellos discípulos, muchos discípulos que seguían a Jesús, comenzaron a decir: este modo de hablar es intolerable. Un modo de hablar que no se puede acoger, que no se puede escuchar. Y lo querían abandonar hasta que y Jesús incluso le preguntará a San Pedro: ¿también tú quieres dejar? También ustedes, dirigiéndose a los apóstoles. Y San Pedro dirá: no, tú tienes palabras de vida eterna. El modo de hablar, dice aquí, es intolerable. No lo podemos escuchar, no lo podemos soportar. Es una forma de expresar que las palabras no les tienen sentido, que están como atrofiados. La palabra en griego para definir esta dureza es skleros, de donde viene esclerosis, esta enfermedad del endurecimiento de las articulaciones. Ya en otro momento habíamos mencionado cómo San Esteban, por ejemplo, se dirige a los judíos y les dice: son un pueblo de dura cerviz. O sea que también tienen duras las coyunturas de los huesos. Para escuchar la palabra de Dios hay que tener una especie de blandura, de suavidad en el alma, de dulzura en el corazón.
no la dureza de los huesos. Escuchamos este Evangelio ahora, en el tiempo pascual, y ponemos la mirada en Cristo que ha resucitado entre los muertos y que se nos ofrece como el pan de vida. Y Él agregará estas palabras que reafirman lo que acaba de decir. El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. En el oficio de lecturas de estos días se leen unos pasajes de San Ireneo, donde expresa frente a quienes no creen en la Eucaristía, los herejes, dice él, que Dios, Cristo, que el Hijo de Dios ha querido que esa carne y esa sangre, ese pan y ese vino tengan vida. Ha sido un prodigio de su amor y de su omnipotencia. No porque el pan en sí mismo o el vino por su propia fuerza puedan dar vigor a los miembros, sino porque Dios ha querido unir a ese pan la fuerza de su divinidad, a esa sangre, a ese vino, la fuerza de su divinidad. Y por eso, el que recibe el cuerpo y la sangre de Cristo se va fortaleciendo, se va vivificando. Nuestra fe consiste en esto, en admitir que por recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en las condiciones de gracia, de fe, seremos luego transformados, que tendremos una vida nueva. Es a esta vida a la que hace referencia San Pedro cuando, después de preguntarle a Jesús, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, palabras de una vida especial, palabras que no son como las de cualquiera otro, son palabras que trascienden. El texto griego utiliza una expresión peculiar, zoés, de donde viene zoológico, zoé es vida. Hay otra palabra en griego para referirse a la vida que es bios, pero los evangelios distinguen. Bios es la vida como natural, la vida carnal, la vida de las plantas, pero zoé es una vida más elevada, es la vida que se puede aplicar a los seres espirituales. Pues por encima de esa zoé, de esa vida, San Pedro profesa una fe profunda, diciendo que hay una vida que es todavía más vida, y la llama vida eterna. Una vida que no perece, que no puede ser destruida, una vida indestructible. Tú tienes palabras de vida indestructible. La palabra de Dios que nosotros acogemos con la fe se transforma para nosotros en vida. Y esa vida está hecha carne. La vida de Dios se ha hecho presente en Cristo. El Verbo, decimos en la traducción castellana, hablamos del Verbo siguiendo el Evangelio de San Juan. El Verbo se hizo carne, como cuando se reza el Ángelus. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Ese Verbo es al mismo tiempo la vida. Y esa vida se apareció en el mundo no como una fuente de energía, no como una luz, no como una descarga eléctrica, sino como carne. Y esa carne, la carne del Hijo de Dios, se ha quedado para nosotros como alimento. Hay un punto en el que el teólogo Santo Tomás de Aquino se pregunta, ¿cuál es esa carne que recibimos en la Eucaristía? Y contesta con sentido común y sentido profundo teológico. Jesucristo tiene solamente un cuerpo, de tal manera que la sustancia que recibimos en la Eucaristía es la del único cuerpo que Cristo tiene. ¿Y cómo está Cristo ahora? Está en su cuerpo resucitado, glorificado, un cuerpo vivo, un cuerpo, por tanto, que da la vida. Y así nosotros comulgamos un cuerpo que da vida,
una carne vivificante. Y esto es lo que nos llena de fuerzas, de fortaleza, de energía, de alegría. Y cuando comulgamos se nos va muchas veces el alma en agradecimientos, pero también en exaltación y en sentimientos de fuerza. Nos llenamos de la fuerza del Señor y nos disponemos como para el combate de cada día, para el combate de la jornada, para la lucha cotidiana, porque hemos recibido este alimento espiritual. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.